¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y hacemos una pequeña oración antes de comenzar? Presentemos nuestra vida y ayúdeme a orar. Señor, gracias Padre por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí en tu casa, Padre. Después de un día de trabajo podemos estar aquí, Padre Santo. Gracias por todos los que ya estamos presentes, Señor, en este momento, Padre. Ahora, Señor, se ha llegado la exposición de tu palabra, Señor, y le pedimos a tu Espíritu Santo que tome el control de nuestras mentes y del ambiente, Señor, que nos ayude como siempre lo ha hecho, Padre. Te pido, Padre, que me concedas hablar con palabras sencillas para que pueda ser entendido, Señor. Abre nuestra mente, Padre, y también abre nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y usarla en su debido momento, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, fortalécenos en el Señor y en el poder de su fuerza, Padre, porque el caminar es difícil, Padre Santo, pero contigo lo podemos todo, Padre. Ayúdanos nuevamente, Padre. Invitamos a tu Espíritu Santo que nos asista nuevamente el día de hoy, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra y escucharla, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Efesios capítulo 1. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos? Nos quedamos en el versículo 10 y vamos a empezar el versículo 11, hermanos. Nos hemos detenido un poco, hermanos. El plan original era un estudio por capítulo, pero me parece que Dios está cambiando, modificando un poco, hermanos, y nos hemos detenido, pero pues tenemos todo el año, así que no llevamos prisa, hermanos. Son profundos el capítulo, así que nos hemos detenido, pero sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Muy bien, entonces empezamos, dijimos en los estudios anteriores, hermanos, que Dios nos llamó, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió, después nos llamó, después nos adoptó como sus hijos y después nos aceptó en el amado, en Jesucristo. Todo, hermanos, toda la obra de una persona está dirigida, está centrada en la persona de Jesucristo, hermanos. Si Jesucristo no hubiera venido a este mundo, nosotros los gentiles no hubiéramos tenido, hermanos, ninguna esperanza de acercarnos a Dios y mucho menos de entrar al cielo. En el capítulo 2 lo vamos a ver, que no teníamos ni la menor esperanza de ser lo que somos hoy. Pero Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, y en ese tiempo vimos también la semana pasada que Dios envió a Jesucristo en el tiempo perfecto, en el tiempo correcto, no antes y no después. Así que todo lo que estamos viendo está centrado en la persona de Jesucristo. Jesús ha sido el parteaguas de la humanidad. Ha sido la persona más influyente de toda la historia, hermanos. El tiempo, la historia se divide a través de su nacimiento. En el versículo 11, ¿cómo se introduce el apóstol Pablo? Dice, en él. Nuevamente encontramos esa expresión, en él. Y seguimos más adelante y nuevamente en él, en Cristo. En Cristo somos salvos, en Cristo somos redimidos, en Cristo somos santificados. Todo se da en él, en la persona de Jesucristo. En él, dice el texto, en él, asimismo, ¿qué dice la siguiente expresión? Tuvimos. ¿En qué tiempo está?
pasado, otra vez, tiempo pasado. El apóstol Pablo, la mayoría de sus escritos, tiempo pasado. No dice vamos a tener o tendremos, dice tuvimos, ya pasó. Tuvimos herencia. Tuvimos herencia. La palabra, hermanos, que nos interesa estudiar es la palabra herencia. Tuvimos herencia. En él tuvimos pasado, herencia. Ahora, esa herencia tiene la idea de promesas, promesas futuras. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios le da una promesa al pueblo de Israel, y la promesa era la tierra prometida. Esa era una promesa, una herencia terrenal. En el Nuevo Testamento, la herencia que tenemos nosotros no es terrenal, es espiritual. Y la promesa que tenemos nosotros es que en el momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento nos convertimos en la familia de Dios, hijos de Dios y familia de Él. Esa herencia perdura para siempre, porque ahora ya estamos dentro de la familia de Dios. Tanto judíos como gentiles ya somos parte de la iglesia, del pueblo, de la familia de Dios. La herencia o la promesa del Antiguo Testamento de los judíos era poseer la tierra prometida, ir y poseerla, hermanos. El trabajo de ellos es ir y luchar con todas las tribus que vivían en aquella tierra y vencerlas. Ellos tenían que ir y poseer esa tierra con fuerza, con fuerza. Entonces ellos fueron, lucharon y sacaron a todas las tribus, entre ellos los filisteos, y una vez que sacaron a todas esas tribus, poseyeron la tierra. Nuestra herencia o nuestra promesa, hermanos, es pertenecer a la familia de Dios, y una vez que ya estamos dentro de esa familia de Dios, la vida cristiana, hermanos, es difícil, es dura, es luchar constantemente con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestras debilidades, es luchar con el sistema del mundo, es luchar contra las entidades espirituales de maldad. Hermanos, tenemos una lucha constante toda nuestra vida. La vida cristiana es un estilo de vida muy difícil de llevar, porque es abstenerse, hermanos, de hacer muchas cosas que nos gustan, y también es hacer muchas cosas que a veces no nos gustan. Entonces la vida cristiana es difícil. El ser un cristiano genuino, un cristiano consagrado, un cristiano conforme al corazón de Dios cuesta, y cuesta bastante. Cuesta, hermanos, porque en medio de la gente que nos rodeamos, ahí, hermanos, Dios pone a prueba nuestro cristianismo. ¿Cómo es nuestro comportamiento con los demás? Nuestra actitud, nuestras palabras. Todo eso, hermanos, debemos de ser una luz en medio de ese mundo de tiniebla en el cual nos movemos, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la casa, en todo lugar donde hay un grupo de personas y hay un cristiano, hermanos. Necesitamos que se vea la diferencia entre el cristiano y todos los demás en su comportamiento, en su actitud, en su forma de ser, en sus palabras, etcétera, etcétera. Entonces, esa heredad la tenemos ya en el momento de que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también eso conlleva cuidarnos, guardarnos y consagrarnos exclusivamente para Dios y no hacer las cosas que hacen los demás, para cumplir lo que quiere decir santos, diferente a ellos y consagrado para Dios. Después sigue diciendo el texto, habiendo sido predestinados. Otra vez encontramos esa palabra, la predestinación. Ahora, no quiero entrar en mucha controversia porque esta palabra ha sido de controversia a lo largo de la historia, pero no vamos a entrar en controversia. No es un estudio doctrinal, es un estudio bíblico. Así que dice el texto, habiendo sido predestinado conforme
al propósito. Entonces Dios no hace nada por azar, o porque se le ocurrió hacer algo, voy a hacer algo. No, Dios, hermanos, lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que vemos con nuestros ojos, toda la historia de la humanidad desde Adán hasta nuestros días, hermano, hasta nuestros días, Dios lo planeó. Dios hizo un propósito. Antes de la fundación del mundo, dice, ya había sido inmolado el Cordero de Dios. Antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido, ya nos había elegido para salvación. Entonces, Dios hizo algo, trazó un destino con cada uno de nosotros, hermanos. Dios no solamente se le ocurrió y voy a crear o voy a traer a la existencia un hombre llamado Jorge de Jesús, y Dios tuvo un propósito específico, el haberme creado. Yo no nací por casualidad, por coincidencia o al azar, sino que Dios me dio la vida porque tiene un propósito específico conmigo. Y así contigo, con usted. Si no hubiera nacido, si Dios no hubiera tenido un propósito con usted, no hubiera nacido, no viniera a la existencia. Entonces el ateo dice, bueno, nacemos, crecemos y nos morimos, no hay propósito a la vida, después se acaba todo. Entonces, si no hay ningún propósito en la vida, entonces, pues, ¿de qué sirve esforzarse? ¿De qué sirve guardarse, etcétera? Si comamos, vivamos, que mañana dormiremos. No, fuimos creados por Dios con un propósito específico, y el propósito específico por el cual Dios nos creó es para que un día estemos con Él en su presencia y gozar por toda la eternidad con Él, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con todos los seres celestiales en la dimensión donde vive Dios. Entonces, Dios nos crea en este mundo con un periodo de tiempo para después llevarnos a su presencia donde vive Dios, ya en un cuerpo glorificado, transformado, para que podamos entrar ahí en esa dimensión donde vive Dios y gozar por toda la eternidad con Él. Porque Él desea estar con nosotros, y algún día vamos a estar con Él en su propósito, hermanos. Reunirnos con Él en la eternidad, esa es la meta de Dios. La meta de Dios es que todos nosotros estemos delante de su presencia un día. Y ese día pronto se va a llegar. Después, sigue diciendo el texto, que habiendo sido predestinados conforme al propósito, dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, como Él quiere. Hermanos, Dios es soberano y Dios no le tiene que pedir favor a nadie, no le tiene que pedir permiso a nadie. Él hace como Él quiere, Él hace como Él bien le parece, porque Él es la máxima autoridad. No hay una autoridad superior a Dios. Dios está por encima de todos los 33 faraones que estuvieron en la antigüedad. Dios está por encima de la autoridad de los Herodes. Dios está por encima de la autoridad de los Césares romanos. Dios está por encima de todo. Él es la máxima autoridad. Él es soberano y no hay un Dios superior a Él. Por eso el texto dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, en los signos de su voluntad. Ahora, Dios escoge un grupo de personas para ser salvadas, para salvarlos. Hay algunas personas que están en contra del cristianismo que argumentan contra Dios y dicen, ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? ¿O por qué Dios solamente se va a llevar a un grupo de personas? ¿Por qué no a todos? ¿Acaso Dios es injusto con algunos porque no salvó a todos? Hay muchos que argumentan en esa forma en contra de Dios, hermanos. Hermanos, cuando usted se mete a esa rama de la teología llamada la apologética, usted se encuentra tantos ataques de los no cristianos, de los ateos, de los que están enojados con Dios o con el cristianismo, y atacan a Dios, al cristianismo, a la Biblia, a la religión, y no saben ustedes cuánto odio tienen hacia Dios, a Jesucristo y al cristianismo. Entonces ellos dicen,
Dios es injusto porque no salva a todas las personas, solamente salva a algunas y las otras se pierden. Entonces, si Dios fuera amor, salvaría a todo el mundo, pero Dios no es amor, Dios es malo, Dios es injusto porque solamente salva a un grupo de personas. Hermanos, Dios es soberano y si Él quiere salvar a todo el mundo, Él puede salvar a todas las personas. Pero Él solamente determinó elegir un grupo de personas que fueran salvadas. Ahora, en el grupo de personas que salva Dios, en ese grupo en el cual estamos incluidos nosotros, Dios aplica su gracia y su misericordia. Todos los seres humanos estábamos en la misma condición cuando estábamos en Cristo, lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios decide aplicar su gracia hacia nosotros, los que determinó salvarnos. A esas personas Dios aplicó su gracia y su misericordia. A las personas que no se van a salvar, a ellos Dios aplica su justicia, porque ellos vivieron toda su vida lejos de Dios, como si Dios no existiera, viviendo en sus deleites y pecados. Cuando ellos van a presentarse delante de Dios por no haber querido acercarse a Dios y aceptar el sacrificio de Cristo, cuando está establecido una vez que muera una sola vez el hombre y después el juicio, bueno, cuando esas personas se enfrenten ante el juez que es Dios, Dios por ser justo les tiene que aplicar su justicia a ellos, y por cuanto vivieron sin Dios y no aceptaron el sacrificio de Cristo, entonces la justicia es que ellos irán a condenación, porque así ellos lo quisieron. Alguien dijo en alguna ocasión, Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Ellos decidieron vivir su vida sin Dios, ellos decidieron rechazar a Jesucristo, y esas son las consecuencias. Entonces, a algunos Dios aplica su gracia y su misericordia, y a otros aplica su justicia, pero Él nunca imparte injusticia a nadie, porque Dios es un Dios justo. Entonces, Dios hace como Él quiere, Él actúa en el momento que Él desea, hermanos. No actúa cuando nosotros queramos, hermanos. Dios lo hace en su momento y cuando Él desea, cuando Él ve el momento apropiado. Y después lo hace porque Él es soberano, porque Él es la máxima autoridad, porque Él es el creador de todo lo que existe y por lo tanto tiene autoridad sobre nosotros. No es bueno argumentar contra Dios. Versículo 12 dice, Dios hace todo eso, nos conoce, nos elige, nos predestina y después nos llama con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Esa expresión se encuentra 3 veces en ese capítulo. A fin de que seamos nosotros los salvados para alabanza de su gloria. En la antigüedad, cuando fue escrito el Nuevo Testamento, en ese tiempo, hermanos, había pluralidad de dioses. Muchas creencias, muchos dioses. Todas las grandes civilizaciones del pasado tenían sus propios dioses, sus creencias en muchos dioses. Los egipcios tenían sus dioses, bastantes dioses, hermanos. En medio de ese politeísmo, la creencia de muchos dioses, en medio de esa creencia, donde todo mundo creía en muchos dioses, en más de un dios, en ese momento se levanta un grupo de personas llamados judíos, que ellos ya no creen en muchos dioses, ellos solamente creen en un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios está en el lado derecho, hermanos, y todos los otros dioses del pasado en mano izquierda. Y Dios no quiere compartir su gloria con todos esos dioses de los egipcios, de los sumerios, de los babilonios, etcétera, etcétera.
Entonces Dios dice, yo soy el único Dios verdadero, y declara a Dios, y fuera de mí no hay otro Dios. Todos esos dioses que están en las otras religiones son dioses falsos, son dioses míticos, son dioses que no existen, que no pasan por la prueba de la historicidad. Solamente Dios dice, yo soy el único Dios fiel y verdadero. Hermanos, cuando estudiamos los milagros que hizo Dios en el Antiguo Testamento, vemos que no hay ni un Dios de las otras religiones que hizo lo mismo que hizo Dios. Cuando estudiamos los dioses, los principales dioses de la antigüedad, vemos y no hay algunos milagros que pueden compararse con los milagros que hizo nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Veamos algunos de esos milagros que nadie no se ha vuelto a repetir y no se volverán a repetir, porque eso solamente lo hace Dios. En primer lugar, abrió el Mar Rojo, hermanos. No ha habido un milagro ni antes ni después como el milagro que se hizo en el Mar Rojo, en abrirse las aguas para que su pueblo pasara en seco. Impresionante. Después de que su pueblo pasara en seco, después pasa el ejército detrás de ellos del faraón. ¿Y qué hace Dios? Cierra las aguas. Eso, hermanos, eso es impresionante. No ha habido un milagro de esa magnitud ni antes ni después. ¿Quién lo hizo? ¿Ese milagro lo hizo los dioses de los egipcios o de los babilonios? No, lo hizo el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ese Dios vino a ser también nuestro Dios. Después, Dios detuvo la tierra por 24 horas. Hermanos, ese milagro no se ha hecho ni antes ni después. Ese milagro, hermanos, ninguno de los dioses pasados puede hacer eso. Hermanos, imagínense, detener la tierra por 24 horas, eso es imposible de hacer. ¿Quién lo hizo? El Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después, a través de un hombre, Dios, con la quijada de un asno, mató a 1000 filisteos. Hermanos, eso está en la Biblia y eso es difícil de creer, pero la Biblia es verdadera, fiel y verdadera. Hermano, ¿quién de los hombres o de los dioses ha matado a 1000 filisteos con la quijada de un asno? Esos milagros, hermanos, son impresionantes. Después, Dios derrumba los muros de Jericó a través de sus hijos que dieron vuelta por 7 veces en 7 días. Y ese método usó Dios para derribar los muros de Jericó. Es impresionante cómo actúa Dios, cómo obra Dios. Alguien dijo en alguna ocasión que Dios no siempre se le puede entender lógicamente, sino analógicamente. Porque a veces Dios hace cosas que no tienen lógica, pero así actúa Dios. Porque Dios es impresionante. Después, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ya lo vimos las semanas pasadas que humanamente hablando era imposible de que Israel saliera libre de Egipto. Humanamente hablando, hermano, era imposible. Solamente la mano de Dios pudo llevar a cabo esa libertad. Humanamente hablando, hermanos, éramos imposible de que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Tuvo que ir Dios por nosotros para traernos a sus pies y perdonar también nuestros pecados. También Dios, hermanos, hizo caer fuego del cielo. Hizo también, le devuelve la vida a los huesos secos. ¿Se acuerdan de Eliseo? Y todos esos huesos secos que estaban ahí tirados, pues Dios les pone carne y piel nueva y los levanta. Hermanos, eso es impresionante. Solamente Dios lo puede hacer. También Dios hace flotar un hacha sobre el agua. Cosas pesadas que supuestamente se tienen que hundir, Dios las hace flotar sobre el agua. Dios hace hablar a los animales. 3 animales han hablado en la Biblia porque Dios así lo quiso.
Hermanos, estos milagros son impresionantes. Solamente los hace Dios. Por eso Él es digno de darle gloria, honra y alabanza y exaltar su nombre, porque Él es digno. Y si Él es Dios, un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Por eso nosotros, hermanos, fuimos llamados a fin, dice el texto, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, hermanos, para que nosotros le demos gloria y honra con nuestros labios y también con nuestro estilo de vida, alabar su santo nombre, porque Él es digno, Él es el más grande de todos. No hay un Dios que se pueda comparar con nuestro Dios. Después sigue diciendo el texto, nosotros, sigue diciendo nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Está ahí? Note la palabra nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa palabra, nosotros, hace referencia a los judíos, nosotros. Y el apóstol Pablo, por ser judío de nacimiento, pues se incluye en ese nosotros. Nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. A ellos, a los judíos, se les dio la promesa de un Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos estaban esperando su Mesías. Estaban esperando su Mesías. El apóstol Pablo encuentra a su Mesías en Cristo Jesús. Para él, el apóstol Pablo era el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. Ahora ha llegado y caminamos y camina entre nosotros. Y como dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, los judíos siguen esperando su Mesías, porque no reconocieron a Cristo como su Mesías, ellos lo siguen esperando. Cuando Cristo venga, para los judíos será la primera vez, porque no lo reconocieron, pero para nosotros ya será la segunda vez. Entonces vendrá a reunirnos todos para llevarnos con Él. Entonces esa palabra nosotros hace referencia a los judíos, hermano, a los judíos primeramente. Recuerden que los judíos siempre son los primeros en todo, tanto en bendición como en condenación. Siempre están adelante. Dice el texto de Romanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A los judíos primeramente y después a los gentiles. Entonces los judíos siempre están en primer lugar en todo. Después de esa expresión, sigue diciendo el texto en el verso 13. En el verso 13 dice, en Él, nuevamente encontramos esa expresión en Él. Está ahí en su Biblia. En Él. ¿En quién Él? En Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él también vosotros. Ahora esa palabra vosotros ya no se refiere a los judíos, ahora se refiere a nosotros los gentiles, los que esperaban, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos un contraste entre nosotros del versículo 13, del versículo 12 y el nosotros y el vosotros del versículo 13. Los primeros eran los judíos que esperaban a su Mesías y el apóstol Pablo halló su Mesías en la persona de Cristo. Después, hermanos, dice en Él también nosotros. Ahora ya no solamente ustedes, ahora también nosotros, los gentiles, ya tenemos un lugar en la familia de Dios a través de Cristo Jesús. En Cristo podemos ser llamados hijos de Dios. Como hemos dicho anteriormente, hermanos, la persona que quiere reconciliarse con Dios y llegar a ser hijo de Dios y entrar al cielo, tiene que pasar por la persona de Cristo. Tiene que aceptar su sacrificio en la cruz. Ahora nosotros los gentiles, hermanos, ya tenemos esa esperanza de poder reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo, ponernos a cuenta con Dios por
toda la culpa del pecado que nos condenaba y ahora ya ponernos en amistad con nuestro Dios. Y eso es lo que vino a hacer Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo primero que viene a nuestra alma es paz. Paz con Dios. Porque ahora ya no somos enemigos, ahora somos hechos amigos de Dios y miembros de su familia. Impresionante, hermanos. ¿Cómo una persona cambia de posición, de estar enemistado con Dios, a ser parte de su familia? A través de aceptar a Jesucristo, su sacrificio en la cruz. De un momento para otro cambiamos de posición, sin Cristo y después de Cristo. Es impresionante, hermano, la vida que nos ofrece Cristo. Es impresionante la posición en la cual nos pone Dios a través de Jesucristo. Imagínense, sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es impresionante cómo cambia la vida de una persona cuando está en Jesucristo. Una esperanza en Cristo. Las personas, hermanos, tienen una esperanza de acercarse a Dios a través de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver más adelante, que cada una de las personas tiene una puerta, una esperanza para ser familia de Dios. Ahora nosotros, la tarea de nosotros es darle ese mensaje para que ellos puedan saber y entender que sí hay una esperanza en su vida, para que ellos puedan ser diferentes. Sigue diciendo el versículo 13, esto es muy importante, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, y después añade el evangelio de nuestra salvación. Note, esa palabra oído es muy importante en la Biblia. No dice habiendo visto, ¿verdad? No dice habiendo visto, dice habiendo. La fe viene ¿por qué? Eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante. Después añade el evangelio de nuestra salvación. Dijimos que el evangelio quiere decir buena noticia, buenas noticias en plural, ¿verdad? Entonces, en este mundo lleno de malas noticias, cuando usted prende el televisor, hermanos, puras malas noticias. Bueno, pues en este mundo lleno de malas noticias, hay una buena noticia. Y esa buena noticia es Jesucristo, es su evangelio, hermanos. Ahora, Dios, el medio que usa Dios para acercar a las personas a Cristo es la predicación del evangelio. Así lo quiso Dios. La pronunciación, la proclamación de esa palabra de verdad que es el evangelio de Jesucristo. Escucha lo que dice 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. El apóstol Pablo le llama la locura de la predicación, porque eso es, para los que se pierden, eso es locura. Entonces, el medio que usa Dios para atraer a las personas a Cristo es la predicación del evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos, se nos manda a que salgamos y que hablemos de las buenas noticias de salvación. Por eso se nos manda la gran comisión, la misión en común, para que hablemos de esa buena noticia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así lo quiso Dios. Dios no quiso que a través de los sueños o de las experiencias personales o de los testimonios o de los milagros se acercara a la gente a Dios. Escogió la predicación de su palabra, la proclamación de su palabra, hermanos. Entonces, esa es la tarea de nosotros los cristianos, de proclamar las buenas nuevas de salvación. Tal vez no en un púlpito afuera, sino, hermanos,
una evangelización con una o dos personas, al mejor amigo, al vecino, etcétera, a cualquier persona que no ha escuchado o no ha oído o no ha tenido la oportunidad de escuchar de Dios, hermanos, pues ahí usted tiene o tenemos la gran oportunidad de hablar de Cristo, predicarles a Cristo, hablar el mensaje de Dios para que a través de ese oír ellos puedan venir a los pies de Cristo, porque eligió Dios la predicación del Evangelio para traer las personas a los pies de Cristo. Dice en 1 Corintios 1:17, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje central del Evangelio, hermanos, es Cristo y Cristo crucificado. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz, hermano. Ese debería de ser el mensaje central cuando nosotros hablamos a una persona para que pueda hacer efecto y venir a los pies de Cristo, hermanos. Entonces, si nosotros no predicamos a Cristo y a este crucificado, hermanos, eso probablemente no hará mucho efecto. Entonces, la palabra de la cruz, el apóstol Pablo dice en algunas de sus cartas, porque me propuse no saber cosa alguna de ustedes, sino predicarles a Cristo y a este crucificado. El mensaje central de los apóstoles es predicar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque de esa manera Dios usó ese método para salvar a las personas. Entonces, todas las personas que desean ser salvadas necesitan mirar hacia la cruz, necesitan mirar a Jesucristo y a su obra redentora, hermanos, porque a través de eso pueden venir a los pies de Cristo Jesús. Entonces, es necesario que se les predique para que oigan, no para que vean, sino para que oigan, porque ellos van a creer no a través del ver, sino a través del oír. Después, el siguiente texto, la siguiente expresión dice, y habiendo creído en él. La primera expresión dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y una vez que hayan oído, después viene el creer, y habiendo creído. Si no escuchan, no pueden creer. Si no oyen el evangelio, ellos no pueden creer. Ahora, esa palabra, creer en la Biblia, es muy importante, esa palabra. En el Nuevo Testamento, la palabra creer para salvación, quiere decir una firme convicción o una confianza absoluta en alguien o algo. Una firme convicción o una confianza absoluta en algo o alguien. Ese alguien es Jesucristo y ese algo es su muerte y su resurrección. Para que ellos puedan venir a ser parte de la familia de Dios, hermanos, tienen que tener una firme convicción de lo que Jesús hizo en la cruz. No haber duda alguna en su vida. Tienen que tener una firme convicción en que Jesús murió por nuestros pecados y a través de él podemos ser libres de la condenación, hermanos. Tiene que ser un creer genuino, un creer verdadero en ese Jesús que habla la Biblia y en ese sacrificio. La palabra en el Antiguo Testamento, creer, quiere decir o significa escuchar atentamente y después obedecer. Escuchar, obedecer. Una vez que hayamos escuchado la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, ¿cuál es el siguiente paso? Obedecer. ¿Qué tiene que hacer la persona? Bueno, pues venir a los pies de Cristo
humillarse delante de Él en la condición en la cual Él se encuentra, humillarse delante de Él, reconocer su condición, reconocer su pecado, reconocer su vida sin Dios. Después, confesar ese pecado de condenación, ese pecado que lo condena, y una vez que lo confiesa, después viene el creer que Dios, a través de Jesucristo, a través de su sangre, puede perdonar todo su pecado que lo condena. Y después de creer, hermanos, entonces ya entra Dios para salvar su vida. Dios el Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, toma a esa persona y lo introduce al cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hace? Es un misterio, hermanos. Entonces, la palabra creer en el Nuevo Testamento es firme convicción y confianza absoluta en Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que tener nuestra fe bien puesta a Jesús. Que nadie nos mueva de nuestras creencias en Jesucristo. Que estemos siempre creyendo que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y después, escuchar y obedecer. Obedecer lo que Dios nos demanda para que podamos ser parte, o para que la persona pueda ser parte de la familia de Dios. Una vez que la persona haya oído el Evangelio y después haya creído y obedecido, en ese momento ya entra en acción la tercera persona de la eternidad, el Espíritu Santo de la promesa. Primero entra en acción el Padre, escogiéndonos desde la eternidad. Después entra en acción Jesucristo, salvándonos a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y finalmente el Espíritu Santo, que dice la siguiente expresión: y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, Dios se asegura de que la obra se complete. Dios se asegura, cuando Dios pone sus ojos en una persona, se asegura de que esa persona, hermanos, llegue a sus caminos, a sus pies, y lo vamos a ver más adelante, y se asegura de que su destino sea el cielo y llegue hasta ese lugar. Fuiste sellado. Este sello implica una propiedad. Cuando pasamos todo ese proceso, viene el Espíritu Santo y nos pone una marca espiritual, y en ese momento, hermanos, legalmente somos propiedad de Dios. Ya el diablo, Satanás, el enemigo, el demonio, ya no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, ni nosotros con él. Ya no le pertenecemos, ya no vivimos bajo su dominio, ahora vivimos bajo el reino de Dios y bajo el dominio de Dios. Ya no tenemos que ver nada absolutamente con el diablo, ya no somos propiedad de él, ahora somos propiedad, legalmente propiedad de nuestro Dios y hijos también de él. Ese sello es espiritual. Nuestros ojos no lo pueden ver, hermanos, pero algunos concluyen que ese sello solamente es visible para los seres angelicales, tanto buenos como malos. Entonces, cuando los seres angelicales, los ángeles, tanto buenos y malos, miran a una persona que ya está sellada, ellos saben y reconocen que esa persona es propiedad de Dios, que esa persona es un hijo de Dios. Todos nosotros, los que hemos creído en el Señor, tenemos un sello en nuestro espíritu, en nuestra alma. Tenemos un sello interior que nos identifica como hijos de Dios, que nos hace ser hijos de Dios. Y ese sello, hermanos, es hasta el día de nuestra redención, dice el siguiente versículo. Entonces, hermanos, nosotros estamos bien seguros en Dios. Y el Satanás, hermanos, no puede hacer nada para quitar ese sello. Ese sello es irreversible, no se puede quitar. Es para toda la vida, hermanos. Y para poner un ejemplo,
en la antigüedad, o los años atrás, cuando estábamos allá en nuestro país, bueno, pues las personas que tenían sus ganados, sus animales, ellos tenían un sello con sus iniciales. Mi papá tenía uno, MD, Maurilio de Jesús. Ese sello le ponía en el ganado, y cuando ese sello era puesto en ese ganado, hermanos, aunque ese ganado se fuera para otros rumbos, para otros lados, con ese sello que tenía se identificaba que ese ganado, ese animal, era propiedad de Maurilio de Jesús por las iniciales de ese sello. También así nosotros, ese sello que nos pone el Espíritu Santo nos dice que nosotros somos propiedad de nuestro Dios y ahora le pertenecemos a Él y ahora vivimos para Él. Ahora fuimos sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Por eso ese sello es espiritual, porque ese sello lo pone o lo marca o es la señal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que también nosotros creemos que es parte de la Trinidad y es parte de Dios. Ese sello fue puesto por el Espíritu Santo, dice, de la promesa. Esa promesa que habla el apóstol Pablo es la promesa que Jesús le dio a sus discípulos cuando él ya se iba. Recuerden que Jesús les dijo, no se sientan solos, no van a estar huérfanos, yo me iré, pero enviaré a otro consolador, al Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús se fue, los creyentes no quedaron huérfanos, no quedaron sin nadie que estuviera a su lado. Desde el momento, hermanos, que descendió el Espíritu Santo para establecer su presencia permanentemente en este lugar, desde Pentecostés hasta nuestros días, el creyente no camina solo. Nosotros los cristianos no caminamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros como consolador para animarnos, para motivarnos, para darnos un toque en la espalda y decirnos, ánimo, échale ganas, levántate, porque tu galardón es grande en los cielos. Entonces, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés para quedarse permanentemente en el corazón del creyente, hermanos. Y cada persona que se convierte a Cristo y viene siendo propiedad de Dios, el Espíritu Santo entra en su vida y está ahí, aunque muchas veces no lo sintamos, aunque muchas veces nos sintamos solos, pero el Espíritu Santo está ahí en nuestro interior. Está en nosotros consolando, motivándonos y diciéndonos que vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir esforzando. ¿Por qué creen que todavía seguimos en el camino del Señor? Porque es el Espíritu Santo que nos da la fuerza para mantenernos de pie. Porque nosotros somos débiles, más débiles de lo que se imaginan. La Biblia dice Dios, hombres con pies de barro que no se pueden sostener por ustedes mismos. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermanos, ya claudicaríamos o regresaríamos o Dios nos desecharía de su presencia. Pero es el Espíritu Santo quien nos motiva, quien nos anima, que nos fortalece, que nos da las fuerzas para seguir adelante, hermanos. Después sigue diciendo el siguiente texto, que es las arras de nuestra herencia. Otra vez encontramos esa palabra, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué dice el texto? Hasta la redención de la posesión adquirida. Ese sello o esas arras permanecerán ahí hasta la redención de la posesión adquirida. Esas arras quiere decir o significa un pago inicial o un anticipo, algo que se le da en alguien como para apartarlo, para que, por ejemplo, si yo voy a un dealer y me gusta un carro, pero no tengo el dinero suficiente, bueno, yo le doy cierta cantidad y le digo, apártame eso para mí porque me gusta, me llama la atención y no quiero que nadie me lo gane. Eso
quiero que sea para mí. Para asegurar que eso sea mío, yo le doy un anticipo, un pago inicial, y ahora después vendré y tomaré posesión de eso. Bueno, pues las arras es el pago inicial, es un anticipo. Dios, Jesucristo, envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos dé la fuerza de voluntad para permanecer en sus caminos hasta que Cristo venga, hasta que Él venga. Por eso el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que nos mantenga en sus caminos hasta que Jesucristo venga. No nos dejaron solos. Se fue Jesús, pero vino el Espíritu Santo, vino el Consolador. Y ahora la promesa de Jesucristo es: me iré, enviaré el Consolador y después vendré yo. Y esa es la promesa que tenemos en Cristo, que Él se fue, pero regresará. Él se fue, pero vendrá por segunda vez para llevarnos con nosotros. El texto en Apocalipsis dice: he aquí, yo vengo pronto. Note que dice: he aquí, yo vengo pronto. Para muchos ya se tardó el Señor, pero Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. ¿Qué sigue diciendo el texto? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, la promesa de Jesús es que Él va a venir pronto por nosotros. Y así como nosotros creímos que murió por nuestros pecados hace 2000 años, también creemos fielmente que Él vendrá por nosotros. Vendrá y no tardará, dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. Vendrá para llevarse a su iglesia y también para llevarse al Espíritu Santo. Dice el texto de Apocalipsis: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también está pidiendo que el Señor regrese también por la iglesia, por sus escogidos, por sus redimidos. Entonces, hermanos, la salvación es una obra completa, una obra amplia, muy segura en Dios, muy segura. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo nos salvó a través de su muerte y su resurrección. Y para mantenernos en sus caminos, envió al Espíritu Santo, nos puso un sello para ser propiedad de Él. Y ahora Jesucristo se encargará de venir por nosotros. Y lo esperaremos porque seguramente Él vendrá y no tardará. Hermanos, es una confianza absoluta lo que nos ofrece Dios estando en sus caminos. Por eso yo le digo a Dios: me proyectas tanta seguridad y tanta confianza. Y cuando estudiamos su palabra vemos las promesas que son fieles y verdaderas. Entonces vivimos seguros, confiados en que todo lo que Él dijo se va a llevar a cabo, hermanos. Porque tenemos a un Dios que es fiel y verdadero. Ahora, mientras esperamos su venida, mientras esperamos que Él descienda, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuidar nuestra salvación con temor y con temor, con temblor y temor y temblor. Eso implica, hermanos, que no andemos despistados. Eso implica que no bajemos la guardia. Eso implica que no vivamos como nosotros queramos, hermanos. Hay un estándar que Dios pide en el cual caminar de esa manera. La Biblia insiste frecuentemente en que vivamos en santificación para Dios, que nos apartemos de las cosas malas y que vivamos en consagración para Dios. Porque dentro del sistema teológico, hermanos, hay un grupo de personas que ellos argumentan que una vez que ya somos salvos, podemos hacer lo que nosotros queremos y ya no perdemos la salvación, hermanos. La Biblia no enseña esa creencia, hermanos.
La Biblia enseña que nos consagremos para Dios. La Biblia enseña que vivamos para nuestro Dios. Y esa consagración, esa santificación, cuesta, hermanos. Y cuesta bastante, hermanos. Pero si queremos ver a Dios, tenemos que consagrarnos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Padre nos escogió, el Hijo nos salvó, y después viene el Espíritu Santo y nos selló, y esa salvación es completa. Ahora nos dice Dios, ya hice toda esta obra, ahora cuida esa salvación con temor y temblor, porque a mí me costó todo, me costó la vida, dice el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuidamos esa salvación con temor y con temblor, y sigamos adelante. No se desanime, no baje la guardia, adelante en el Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Y es hermoso, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Y así como tenemos tanto aliento cuando estudiamos estos, hermanos, hay otros temas en la Biblia que también son muy interesantes, muy alentadores, que se encuentran en la palabra de Dios. Así que mientras Dios y mientras el pastor nos dé la oportunidad, pues vamos a seguir exponiendo estos versículos, estos estudios bíblicos, hermanos, para que pueda ser de edificación a nuestras vidas, para que podamos usarlo cuando sea necesario. Y cuando entremos en el capítulo 4 de Efesios, hermanos, ahí vamos a ver por qué tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios, hermanos. Porque una iglesia bien edificada, bien fundamentada, hermanos, una iglesia bien estructurada en todos los sentidos, es difícil de que se mueva, difícil de que caiga, hermanos. Por eso la cruzada ha permanecido por mucho tiempo, hermanos, porque tratamos de estar firmes todos y esperando a nuestro Señor hasta que Él venga, hermanos. Así que hasta aquí terminamos el estudio de esta tarde y vamos a seguir el siguiente orden del programa. Ahora se ha llegado el momento de las ofrendas. Así que saque su ofrenda, hermanos. Saque su ofrenda y démosle a Dios lo que propuso en su corazón. Y Dios nos ha bendecido, Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos visto su provisión, ¿verdad? Porque una de las cualidades de Dios es su provisión, hermanos. Es un Dios proveedor. Así que, ¿qué les parece si cierran sus ojos? Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias porque pudimos terminar este estudio. Ahora, Señor, nos disponemos, Padre, a dar poco de lo mucho que tú has provisto, Padre. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice a las manos que puedan ofrendar, Señor, con ese agradecimiento, Padre. Y también, Padre, te pido por los que no podrán ofrendar, Señor. Tú sabes los motivos y la condición, Padre. Provee un trabajo, provee ingresos, Señor, y que puedas tú manifestarte a través del área financiera, poderoso Dios. Ayúdanos, Padre, y gracias, Padre, porque siempre tenemos pan en la mesa, Señor. Provee, Padre Santo, a los que no lo tienen, Dios mío. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasarlo.